Reporte 100. Está con nosotros Fernando Valdés, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar contigo de nuevo. Sí, ¿por qué tantos municipios de Sonora en esta lista? 7 municipios de Sonora Sí. con poblaciones menores de 100,000 habitantes y mayor endeudamiento per cápita al cierre de 2021. ¿Qué es lo que hicieron estos municipios? Si quieres empezamos por esta parte. Sí. Esa medida es el endeudamiento per cápita. Entonces es, digamos, el saldo de la deuda del municipio dividido entre su población. Sí. Por lo tanto, si hay un municipio muy pequeño y contrata un endeudamiento también puede ser relativamente pequeño, pues puede salir muy grande. Esta medida puede salir muy grande. Y curiosamente, Sonora y Jalisco son los estados en los que los municipios tienen mayor facilidad de acceso a la deuda por esquemas de cooperación con el Estado, con el gobierno estatal para la adquisición de deuda. Es decir, muchos municipios del país no tienen esa capacidad, muchos municipios del país no contratan deuda. De hecho, 1,888 municipios del país no contratan deuda, es decir, el 75% de los municipios del país, pero vemos que en Sonora y en Jalisco sí tienen esa capacidad. Ahora, yo sé que cuando escuchamos deuda luego nos espantamos, ¿no? Porque tenemos una historia del mal uso del endeudamiento público, pero mala deuda, más deuda no significa mala deuda. Probablemente habría que ver más a detalle en qué se están utilizando esos recursos, como tú mencionaste, de Onavas, de Oquitoa, de Puerto Peñasco, etcétera. Sí, porque Entonces, por ejemplo, Onavas tiene 507. Sí, Ajá. tiene 507 habitantes, entonces la deuda total que tiene Onavas es de 6,114 pesos por cada habitante de este municipio. Entonces, Exacto. ¿y quién le presta? ¿Le presta un banco? ¿Le presta el gobierno del estado? ¿Le presta un gobierno federal? ¿Quién le presta a Onavas, por ejemplo, o a estos municipios? Normalmente es la banca múltiple, es decir, Sí. la banca comercial, esto se hace, pues sí, a través de convenios y como te decía, en el caso de Sonora y Jalisco vemos esquemas interesantes de cooperación municipal, estatal. Y bueno, si quieres te puedo hablar en general del documento, Sí, de claro. los hallazgos. En el documento Hablemos de Deuda 2022, que invitamos a tu audiencia a consultar en nuestra página web, inco.rg.mx, hacemos una radiografía de cómo está la deuda subnacional, es decir, de los estados y los municipios, y ahí vemos algo interesante y que nos llamó la atención, Juan Carlos, es que en plena crisis el endeudamiento disminuyó 2% en términos reales en todo el país, el endeudamiento de los estados y municipios. Esto no suele pasar en las crisis económicas pasadas. De hecho, en la del 2008-2009 hubo un gran endeudamiento que luego pues se descontroló y derivó en una ley de disciplina financiera como para ponerle un poquito orden al asunto. Ahora no vemos ese endeudamiento, entonces pues ahí ya entramos en el campo de la suposición, pero podría ser que la ley de disciplina financiera fue muy estricta y que los estados y municipios no se pudieron endeudar en los tiempos donde más lo necesitaban, que fue pues la crisis derivada de la pandemia en 2020 y 2021. Sí. Entonces, ese es un primer hallazgo. El segundo hallazgo es que lamentablemente el tren se nos está yendo, porque las tasas de interés, como tú bien sabes, están aumentando. Eso significa que el costo de endeudarse cada vez es más alto. Entonces, los estados pues que ya se endeudaron, pues qué bueno, pero los que no se alcanzaron a endeudar, es probable que si lo llegan a necesitar, encuentren condiciones de mercado desfavorables, es decir, de deuda más cara. En términos de la deuda estatal de Sonora, si quieres ahí podemos entrar también. Sí. El saldo de la deuda no vemos que sea un problema cuando lo vemos con respecto al Producto Interno Bruto o con respecto a los ingresos totales. A esto le llamamos sostenibilidad de deuda, ¿no? Cuando el gobierno estatal puede mantener ciertos niveles de endeudamiento, y en Sonora no vemos que eso sea un problema. El saldo de la deuda para 2021 fue de 30,000 millones de pesos, si no me equivoco. Sí. 30,340 millones de pesos.
Esto significa más o menos una variación del 3.4%. Entonces, con respecto al año anterior. Entonces, tampoco fue un gran aumento del endeudamiento estatal, y su deuda con respecto al Producto Interno Bruto, que es lo que produce el Estado en el año, es de 3.8%. Entonces, no estamos viendo ahí un riesgo importante, como tal vez sí lo veríamos en estados como Chihuahua, Quintana Roo y Chiapas, en caso de sostenibilidad de la deuda estatal. Y bueno, pues la deuda municipal, que ya mencionabas al inicio del programa, también es un tema interesante, porque lo que vemos ahí es que los municipios no se están endeudando, y esto no necesariamente es una buena noticia. Puede ser que hayan desperdiciado la oportunidad de adquirir deuda para hacer proyectos de inversión en beneficio de la población. Sí, en el caso de Hermosillo aparece como el tercer municipio más endeudado del país, y bueno, nos dice Sonora tiene una deuda de más de 30,000 millones de pesos, 30,340 millones de pesos, pero es sostenible de acuerdo con los ingresos que tiene el Estado, o de acuerdo con el tamaño del Producto Interno Bruto. Pero en el caso de Hermosillo, al ser la tercera ciudad, el tercer municipio más endeudado del país, y también el tercer municipio con población mayor a 100,000 habitantes y mayor endeudamiento per cápita al cierre de 2021, ¿Hermosillo aguanta esta cantidad de deuda? Sí aguanta todavía el municipio cuando vemos los ingresos por participaciones y los ingresos propios, pero sí tengo que resaltar que todavía el municipio de Hermosillo puede hacer un trabajo para aumentar los ingresos propios del municipio, esto a través típicamente de un mejor cobro del predial. Sí. Entonces, esa sería el área de oportunidad, y digamos, el endeudamiento, pues tú puedes contratar tanta deuda como puedas pagar, y esto, digamos, mejorar los indicadores de ingresos propios para el municipio de Hermosillo, pues tal vez ahorita sale en la cuarta entidad más endeudada, cuarto municipio más endeudado del país, pero pues podría tal vez contratar más deuda, incluso si llegara a aumentar sus ingresos propios. Esto es el cuarto más endeudado, tengo que aclarar solamente en términos absolutos, ¿no? Cuarto. El cuarto. Sí. Normalmente no ponemos a la Ciudad de México, que es el primer lugar, porque la Ciudad de México, por sus características especiales, el endeudamiento lo hace la Ciudad de México y no sus alcaldías. Es decir, la Benito Juárez contrata deuda a través del gobierno de la Ciudad de México y no por ella misma. Entonces, pues el saldo de la deuda de la Ciudad de México es de 94,000 millones de pesos, que obviamente por su población, pues es también, se espera que sea la más grande del país. Sí, entonces es cuarta ciudad más endeudada es Hermosillo, tiene una deuda por habitante de 1,875 pesos. Sería deuda absoluta, perdón por corregirte, Juan Carlos. Sí. Sería 1,875 millones de pesos. Ah, bien, ya. Mil millones de pesos. Sí, 1,875 millones de pesos la deuda municipal, es correcto. Y la deuda per cápita es de 1,933 pesos. Exacto. Sí, 1,933 pesos en el caso de Hermosillo. Ahora, estos datos son de 2021. Estos datos son de 2021. Hay una relación entre municipios que no contratan deuda, que son gobernados por Morena, con respecto a municipios que son gobernados por partidos de oposición. Pues ya ves que el presidente le saca la deuda y dice que pues no es su objetivo endeudar las finanzas nacionales, y muchos gobernadores de Morena y alcaldes de Morena han seguido esta práctica de no endeudar aunque tengan capacidad de ello. ¿Hay una correlación entre gobiernos de Morena y no nuevo endeudamiento? Si vemos la deuda municipal, sí, no vemos tan clara esa relación. Solo en 5 estados estamos viendo endeudamiento municipal digamos, más alto que el resto del país. Estos estados son Sonora, Baja California, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz. Los gobiernos estatales, digamos, en 3 de ellos, 3 de esos 5 son de Morena, pero los gobiernos municipales son de chile de mole y de pozole. Claro. Entonces,
Hay digamos, municipios muy endeudados, como puede ser tal vez el de Cancún, o puede ser el de Zapopan o de Guadalajara, pero pues cada uno tiene gobiernos de distintos partidos, entonces no veríamos esa relación tan clara, sino que más bien dicho, alguna de esta deuda pues también se ha venido arrastrando de anteriores administraciones y pues a veces le toca a uno y a veces le toca a otro. Sí, ahora mencionas el factor de la legislación. Ahorita el factor, digamos que político, ideológico, pues no está claro si incide o no en el caso de los municipios o en los estados, pero esta ley de endeudamiento, esta ley que mencionabas ahorita en tu intervención, que pudiera ser reflejo de que estén más amarrados los presidentes municipales y gobernadores para endeudarse. Esta ley, ¿en qué consiste esta ley? Sí, pues la ley de disciplina financiera la firmamos en 2017, sí, antes de que entrara la actual administración, y es el resultado de el mal uso y desbordamiento del endeudamiento estatal, sobre todo. Ya todos nos acordamos de los casos de Javier Duarte, César Duarte, los Moreira, etcétera, pues que fue estos casos de gran endeudamiento y que ponían en riesgo la sostenibilidad de las finanzas de todo el país, no solo de los estados. Entonces esta ley básicamente funciona como una camisa de fuerza que te dice cuándo te puedes y cuándo no te puedes endeudar. Las variables siguen siendo las mismas que en 2017, pero justo en la crisis, como los ingresos de los estados disminuyeron, obviamente porque pues, menos gente pagaba impuestos, había menos producción, etcétera, los estados tenían menos espacio de endeudamiento. Y eso es un problema porque justo cuando tu economía está cayendo, a veces los economistas dicen, pues hay que aplicar medidas contracíclicas que vayan, digamos, a aumentar la inversión pública, aumentar tal vez el gasto estatal, y la ley de disciplina financiera te dice, no te puedes endeudar porque de hecho tus ingresos están cayendo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer una revisada a esta ley y ver si en realidad nos está beneficiando. Digo, la crisis ya pasó, algunos municipios sí lograron endeudarse, algunos estados lograron contratar deuda, pero en general vimos una caída y esto se lo atribuimos en parte a la ley de disciplina financiera que pues habría que revisar. Ahora, hay un prejuicio generalizado, no solo de la actual administración federal, sino de algunos gobernadores estatales en contra de la deuda. Y hay que repetirlo tantas veces sea necesario. La deuda no es mala en sí misma. La deuda importa para lo que se use. Si se usa para fines productivos, si se utiliza para financiar obras públicas de largo plazo que aumenten la productividad del municipio o del estado, eso nos conviene a todas y a todos. Y mientras se haga en un contexto sostenible, como se está haciendo tal vez en el gobierno del estado de Sonora, eso es positivo y eso ayuda, digamos, al desarrollo futuro. Sí, pues no es la misma contratar deuda para construir una carretera, que puede elevar la productividad de un estado, que contratar deuda para pagar los aguinaldos porque no fueron organizados en un municipio o en un gobierno estatal para hacer las reservas correspondientes. Sí, lamentablemente todavía vemos esos casos donde la deuda no es utilizada para inversión pública, cuando en la ley está establecido que la deuda solo se puede utilizar para fines productivos, no para pagar gasto corriente. Entonces, hay que siempre estar vigilantes desde la ciudadanía que este mal uso de la deuda no se haga así, sino que vaya hacia obras públicas e inversión. Sí, ahorita por ejemplo Agua de Hermosillo, que es una paramunicipal, contrató una deuda de más de 100 millones de pesos para reparar pozos, pero por ejemplo si Agua de Hermosillo mejorara su recaudación y mejorara la medición, pues a lo mejor tendría más recursos para invertir en infraestructura en lugar de endeudarse. Claro, sí, también eso no nos exenta de la tarea, y luego tenemos estados y municipios que pues dependen mucho de transferencias federales, sí, que están muy cómodamente, digamos, establecidos para no cobrar impuestos, ¿no? Y eso hace que algunos gobernadores se dan el lujo de no cobrar la tenencia, o reducir el impuesto a la nómina, otros gobiernos municipales se dan el lujo de no cobrar el predial, pero pues esta dinámica no solo le resta poder a los gobiernos locales para proveer seguridad, parques, etcétera,
sino que también les resta capacidad de endeudarse. Entonces es un arma de dos filos la comodidad de no querer recaudar y más bien dicho utilizar endeudamiento. Sí, Fernando Valdés, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿dónde podemos encontrar este reporte completo? Invitamos a tu audiencia a ir a nuestra página web imco.rg.mx y buscar ahí Hablemos de Deuda. Está al principio de la página web y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como IMCO-MX, con I latina, IMCO y M de mamá, IMCO-MX. Y pues nada, Juan Carlos, agradecerte mucho el espacio, siempre un gusto estar contigo. Gracias Fernando, estamos en contacto. Reporte 100.